Hoy vamos a meternos de lleno en una de las obras más importantes y, la verdad, más agridulces del teatro, El Jardín de los Cerezos de Anton Chejov. Es una de esas historias sobre el fin de una era, sobre la belleza que se va perdiendo y sobre cómo, a veces, el futuro llega con el sonido de un hacha. Vamos a descubrir juntos por qué esta obra, escrita hace ya más de un siglo, nos sigue hablando tan directamente hoy en día. Pensemos en esto por un momento. Esta es la pregunta que Chejov nos pone sobre la mesa desde el principio, porque en esta historia lo que se está vendiendo no es solo un terreno con árboles, no, es una colección de recuerdos, es el símbolo de un apellido, es la identidad completa de una familia. Y todo está a punto de desaparecer para siempre. Bueno, y en el corazón de todo esto tenemos a la familia Ranevskaya y su adorada finca. Para ellos no es un simple lugar, ¿saben? Es como si su álbum familiar estuviera hecho paisaje. Cada rincón es una memoria, pero lo que no se imaginan es que están viviendo, sin saberlo, el último capítulo de su propia historia en ese lugar. Y miren, esta frase de la matriarca, Lyuba Ranevskaya, cuando vuelve a casa después de mucho tiempo, lo resume todo. Para ella, el jardín no es un activo, no es algo que se pueda medir en dinero. Es el escenario real, tangible, de su juventud, el testigo de una felicidad que siente que ya no volverá. Ok, entonces, la trama arranca con una crisis total e inmediata. La familia no vuelve para celebrar nada, para nada. Vuelven porque tienen que enfrentar una verdadera catástrofe financiera. La realidad es así de simple y de brutal. Después de años viviendo la gran vida en el extranjero, derrochando sin control, Lyuba Ranevskaya regresa sin un centavo. La casa, ese símbolo de su linaje y de su pasado glorioso, está a punto de ser embargada. Así de crudo. Y para ponerle más tensión al asunto, hay una fecha límite, el 22 de agosto. Esta fecha es como un personaje más en la obra, ¿saben? Es una bomba de tiempo que se escucha en cada conversación, recordándoles a todos que su tiempo se está acabando, y muy rápido. O sea, no hay negociación, no hay escapatoria. A menos que pase un milagro, el final ya esté escrito. La verdadera pregunta de la obra no es si van a perder la casa, eso es casi un hecho. La verdadera cuestión es cómo van a enfrentar o a ignorar esa realidad que los está aplastando. Y es justo aquí donde entra el verdadero choque de mundos. Porque, claro que aparece una solución, pero para la familia, esta solución es casi peor que el problema mismo. ¿Y quién trae esta solución? Pues la persona menos esperada, Ermolai Lopagin, un hombre de negocios súper pragmático cuyo padre fue un sirviente en esta misma tierra, imagínense. Su plan, en papel, es perfecto. Es lógico, rentable, moderno. Pero tiene una condición, un pequeño detalle. Para salvar el valor económico de la finca, tienen que destruir su alma. Y aquí lo vemos clarísimo. Es un choque frontal. Por un lado, la vieja aristocracia, completamente paralizada por la nostalgia, aferrada a símbolos de un poder que ya no existe. Y por el otro, la nueva clase en ascenso, práctica, sin sentimentalismos, que no ve la tierra por lo que fue, sino por el dinero que puede generar en el futuro. Y para que se hagan una idea de hasta qué punto llega esta desconexión, hay una escena increíble. Mientras todo se derrumba, Gaev, el hermano de Lyuba, se pone a darle un discurso a un armario. Sí, como lo oyen, a un armario. Es un momento que da risa, pero a la vez es profundamente trágico. Nos muestra que están viviendo literalmente en otro mundo. Y bueno, el tiempo corre y llegamos al momento de la verdad. El día que tanto temían, por fin está aquí. El destino de la finca se va a decidir, sí o sí. Así que imaginen la escena. Lejos de ahí, en la ciudad, se está llevando a cabo la subasta. El futuro de generaciones enteras pendiendo de un hilo, decidido a golpe de martillo y ofertas. Pero, increíblemente, ¿qué creen que está pasando en la finca en ese mismo momento? Pues, una fiesta. Así es, contrataron una orquesta, están bailando. Es el acto de negación más desesperado y surrealista que se puedan imaginar, quemando el poquito dinero que les queda mientras a kilómetros su mundo se vende al mejor postor. Y entonces, en medio de todo eso, Lopagin regresa de la subasta. Y con 3 simples palabras, el mundo se detiene. Lo he comprado yo. El shock no es solo la noticia, es quien la está dando. El hijo de un sirviente ahora es el dueño de todo. Este momento de verdad es el que define toda la obra. Es mucho más que una simple transacción inmobiliaria. Es una revolución social completa, encapsulada en un solo acto de compra. El viejo orden acaba de caer y uno nuevo, irreconocible, acaba de nacer. Y después de esa explosión, ¿qué queda? Pues el epílogo.
La obra no termina con un grito, sino con un silencio súper melancólico y un sonido que viene de lejos. La partida es desoladora. Cada uno se va por su lado hacia un futuro totalmente incierto. Y en medio del apuro y el caos pasa algo terrible. Se olvidan del viejo sirviente, Thyrst. Lo dejan encerrado en la casa para que muera. Es un símbolo brutal del abandono total del pasado. Y este es el sonido final, el que cierra la obra. A lo lejos, el golpe de un hacha contra un árbol. Es el sonido del progreso, es la promesa de Lopagín haciéndose realidad. Es el sonido del futuro, y para que ese futuro nazca, el hermoso, pero improductivo, Jardín de los Cerezos tiene que ser destruido. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué esta obra, después de tanto tiempo, nos sigue pegando tan fuerte? Porque el Jardín de los Cerezos, como ya se imaginarán, es mucho más que un simple jardín. Es que la obra funciona como un espejo para cualquier sociedad que está en un punto de quiebre como la nuestra. Nos habla de ese dilema tan doloroso entre soltar el pasado para poder avanzar y de cómo la nostalgia a veces nos puede dejar paralizados. Y todo con esa mezcla tan genial de Chekhov entre lo cómico y lo trágico, vaya, como la vida misma. Pero ojo, Chekhov no nos deja ahogados en la melancolía. A través de Anya, la hija menor, nos da un pequeño rayo de esperanza. Ella es la única que no mira para atrás con tristeza, sino que ve hacia adelante con la energía de la juventud, lista para plantar un jardín nuevo sobre las ruinas del viejo. Y al final, la obra nos deja con esta pregunta flotando en el aire. El plan de Lopagín sí salvó a la familia de la ruina económica, pero les destruyó el alma. El progreso llegó, claro, pero ¿a qué costo? Esta es una pregunta que cada generación, incluida la nuestra, tiene que responder por sí misma.